Java 18 fue publicado el 22 de marzo de 2022 y en este video te voy a hablar de las características que resaltan en esta versión. Por supuesto, debes asumir que solo estoy mencionando lo que considero más importante, por lo que te recomiendo altamente que leas la especificación completa. UTF-8 por default. Personalmente esto me parece un tema de Java avanzado y ahora verás el motivo. Seguramente te ha sucedido que haces un programa que escribe texto, lo ejecutas desde la línea de comandos y los acentos aparecen mal, con caracteres raros, o viceversa. Haces un programa que funciona perfecto en la línea de comandos, lo quieres depurar en el editor y cuando muestra los mensajes, otra vez aparecen los caracteres raros. Igual pasa con las páginas web. Llevas semanas desarrollando tu aplicación, la pasas a producción y todos los acentos se ven mal. Y ahí estás sufriéndola. Y no creas que te salvas si encuentras el modo de arreglar los acentos en tu página, porque también te habrá pasado que haces tu forma de captura, todo bien, y resulta que tus usuarios escriben acentos y aparecen en la base de datos nuevamente con caracteres extraños. ¿No se supone que un programa escrito en Java funciona de la misma manera donde sea que lo corras? Pues en términos generales sí, pero no en todos los casos. Este ha sido el problema de toda la vida, y por alguna razón no se hacía nada al respecto. La causa de estos problemas es que el código de caracteres puede cambiar si usas otra computadora, otro medio de salida, u otro sistema operativo que por default manejen un código de caracteres diferente. Se puede pasar la opción "-dfile.encoding", pero esto nunca ha sido soportado. También puedes utilizar system.setProperty para tratar de cambiar el código de caracteres, pero una vez que el JDK ha iniciado, no sirve de nada cambiarlo. Los nuevos APIs usan UTF-8 como código de caracteres por default, mientras que los APIs clásicos usan el código de caracteres por default, lo que empeora la situación, habiendo diferentes interpretaciones dentro del API de Java. La nueva propuesta es entonces usar UTF-8 como código de caracteres por default en todas las plataformas y en todos los APIs. Después de todo, UTF-8 es el código predilecto de la web, así que ¿por qué no hacerlo universal? Este cambio es algo que se dice fácil, pero también tendrá implicaciones en los programas desarrollados para versiones anteriores de Java. Si tu programa no está relacionado con temas de códigos de caracteres, no deberías tener problema, pero si no, entonces tendrás que tener mucho cuidado cuando cambies a Java 18 porque te puedes llevar una gran sorpresa. Se agregó compatibilidad al código de caracteres por default cuando pasas el parámetro "-d file.encoding" al iniciar el JDK, que es como debería funcionar. Si al iniciar el JDK pasas "-d file.encoding" igual compact, entonces el código por default será el mismo que se usaba en Java 17 y anteriores. Esta es la mejor manera de evitarte problemas de compatibilidad. Es altamente recomendado que desde ahora corras tus programas en Java 17 o anterior con el parámetro "-d file.encoding" igual a UTF-8 para probar tus programas antes de migrar a Java 18. Este cambio también afecta al compilador. Si tu código utiliza un código de caracteres diferente a UTF-8, es probable que tengas problemas al compilar con Java 18. Así que desde ahora te recomiendo que si no usaste UTF-8, lo hagas en todos tus programas y así te evitarás problemas en el futuro. En Java 17 y versiones anteriores, el nombre default se reconoce como un alias para US ASCII, es decir que charset.forName default devuelve lo mismo que devolvería charset.forName US ASCII. El problema es que con este cambio, cambiar el alias default a UTF-8 causaría un problemón de confusión en los programas. En Java 18, charset.forName default va a generar una excepción tipo unsupported charset exception. De entrada me parece un buen cambio porque los códigos de caracteres siempre nos traen problemas, pero después de 20 años hay un montón de código que va a sufrir y no va a ser nada obvio el desarrollo en diferentes versiones de Java. Pero bueno, al menos ya será un estándar para el futuro. Simple Web Server. El objetivo es proveer un servidor pequeño, simple, que solo puede entregar contenido estático con fines educativos solamente. No es la intención que utilices esto para producción ni que compita con los servidores profesionales.
Imagina este nuevo programa como el J-Shell de desarrollo web, como el Hola Mundo de los servidores web, para mostrarle a un estudiante las cosas más básicas como simular cómo se da de alta un servidor web, probar páginas estáticas con HTML o con contenido que refleje el funcionamiento de servicios REST, o mostrar cómo se navega en una página web. Tradicionalmente, todo esto se hace con un servidor real, pero para ello tienes que hacer todo el trabajo de instalación y configuración, y con cualquier detalle que salga mal, el estudiante se queda atorado, no puede continuar, y tal vez preferirá dejar de trabajar con Java. Otras plataformas, incluyendo Python, Ruby, PHP y otros, ofrecen servidores web listos para funcionar, y esto fue un incentivo para reconocer la necesidad de contar con esta funcionalidad en Java. Este nuevo servidor web se llama JWeb Server y lo puedes ejecutar en la línea de comandos escribiendo simplemente JWeb Server. Por default, el servidor se instala en la interfase de espejo, la que conocemos como localhost o como la dirección 127.0.0.1, y utiliza el puerto 8000. Esto lo puedes cambiar con las opciones "-b" y "-p" al momento de ejecutar el programa. Los archivos que el servidor entrega se encuentran por default en el directorio desde donde ejecutes el programa. Mucho cuidado, porque con este tipo de características es como nacen las vulnerabilidades en el sistema operativo de las que constantemente escuchas en las noticias. En este, lo primero que se me ocurre es que donde se te ocurra correr el programa estando en el directorio donde tienes instalados todos los proyectos de tu empresa, pues en ese momento estás exponiendo todo tu código en internet para que cualquiera lo copie. Ya desde ahorita estoy imaginando los que van a salir por un descuido en usar JWeb Server. Pero no seas tú uno de esos casos, por favor. El servidor solo atiende los métodos head y get, solamente soporta el protocolo HTTP 1.1 y no hay soporte para HTTPS. En la pantalla, el servidor va escribiendo las peticiones que se van atendiendo y con la opción "-o" le puedes decir el nivel de detalle que muestre. Para detener el servidor, simplemente quita la aplicación, normalmente con control C. Si lo que quieres es manipular este servidor desde un programa, lo puedes hacer utilizando las clases Simple File Server, HTTP Handlers y Request, que básicamente ofrecen el que puedas manipular el servidor desde tus programas de Java. Code Snippets. Este cambio tiene que ver con la documentación de código, que como recordarás, antes de un método puedes escribir un comentario que será interpretado por el Javadoc para producir la documentación de tu librería. Con lo que esta herramienta se complementará ahora es con el tag @snippet, que sirve para facilitar escribir pequeños códigos de ejemplo. Tradicionalmente era común usar este patrón para incluir código de ejemplo, pero hay algunas limitaciones, como que no puedes incluir comentarios entre diagonal asterisco y asterisco diagonal, porque eso marcaría el final del comentario donde estás documentando. La indentación no es óptima, no puedes usar tags de HTML, por ejemplo, para resaltar alguna línea de código, y otros. Este es un ejemplo del tag snippet. El contenido de código se considera entre la nueva línea, después de los dos puntos, y las llaves que cierran el tag. Con esto, no hay necesidad de incluir códigos de escape para poner tags de HTML. En este caso no puedes incluir comentarios entre diagonal asterisco y asterisco diagonal, porque se confundirían con el comentario principal, pero lo que puedes hacer es incluir un snippet externo, como en este ejemplo, donde el archivo showOptional.java contiene lo siguiente. Fíjate qué interesante. El snippet contiene dos atributos. El primero es el nombre del archivo y el segundo es la región a utilizar dentro de este. En este caso se llama example y en el archivo de Java puedes ver que hay una línea @start region igual a example como un comentario y unos renglones adelante está el comentario @end, con lo que se marca el final de la región de código que se va a incluir en la documentación. Como se trata de un archivo externo, no hay ninguna confusión si aquí incluyes cualquier tipo de comentario. Para resaltar código puedes usar @highlight, seguido de argumentos que especifican el rango de texto a considerar. Observa que esta línea de código, como un comentario, dice highlight substring igual a println. Esto va a hacer que se resalte la palabra println. Puede resaltar con los tags highlight, italic y bold.
Mira este otro ejemplo donde se resalta la variable arg utilizando expresiones regulares. Observa este comentario highlight region regex igual a diagonal b arg diagonal b, y aquí es donde se termina esa región. Eso significa, esta es la expresión regular, significa que en la documentación se va a resaltar este arg y este arg. Puedes también reemplazar texto utilizando un patrón de diseño. Por ejemplo, en este comentario le estoy diciendo, reemplaza este patrón, es decir, todos los caracteres que estén encerrados entre doble comilla, por 3 puntos. Y cuando generes la documentación, lo que va a aparecer es esto. También puedes usar el tag @link para hacer un link de HTML a otra parte de tu API. @link substring es igual a system.out, target es igual a system número out, donde esto es el indicador, es la marca que te va a llevar a la documentación donde está system.out. La inclusión de archivos en tu documentación no solo se limita a archivos de Java, puedes incluir cualquier tipo de archivo como un archivo de texto de configuración. Como puedes ver, este simple cambio es muy ambicioso. Inclusive se tiene considerado extender el Compiler Tree API, que es el API utilizado para interpretar los comentarios con documentación, para que reconozcan el tag @snippet y que incluso puedan compilar o probar el código para garantizar que cuando tu API cambie, los ejemplos se mantengan vigentes, aunque no está especificado si esto está incluido en Java 18. A mí me parece muy bueno poder hacer esto, pero por otra parte ya me imagino una carga de trabajo que tendrán los programadores si además de todos los estándares que tienen que cumplir, ahora tendrán que probar todo el código de su documentación. Pero bueno, eso es tema aparte. El punto es que tienes la posibilidad de ello si así lo decides. Reimplementación del núcleo de Reflection. Esto se trata solo de un cambio interno en Java y tiene que ver con el API de Reflection, que recordemos sirve para poder tener acceso desde un programa a métodos y campos de otras clases. Lo que están haciendo en esta versión, en resumidas palabras, es reimplementar el API de Reflection para ganar velocidad en la ejecución de los programas. Para ti como programador, este cambio tiene que ver con que tus programas correrán ligeramente más rápido y nada más. Java 18 incluye la tercera versión incubada del API de vectores, que lo he escuchado tanto que ya no me causa tanta emoción como antes. En otras lecciones ya hablamos más a detalle de este API y te mostré algunos ejemplos para comparar si realmente provee los beneficios en velocidad que promete. Para quienes no lo saben, el API de vectores tiene la intención de hacer uso de las instrucciones SIMD, o sea, Single Instruction Multiple Data, que están disponibles en los procesadores modernos. Estas instrucciones permiten realizar muchas operaciones simultáneas, por ejemplo, multiplicar 8 enteros en un ciclo de reloj. En esta nueva versión se está incluyendo soporte a más tipos de operaciones que se pueden explotar en paralelo. Y recordarás en lecciones anteriores que en los ejemplos que hicimos pudimos comprobar que el mismo JVM vectoriza algunos patrones de código cuando los detecta, lo que hacía que los programas utilizando el API de vectores funcionaran a una velocidad similar a un programa que no lo utilice. Sin embargo, no creo que este API se continuaría desarrollando si no va a tener beneficios. Y uno de los argumentos a favor es que existen ciertos patrones de código que sería muy difícil que la JVM vectorizara automáticamente, lo cual justifica su existencia. Resolución de direcciones de Internet por SPI. SPI significa Service Provider Interface. Y de lo que se trata este cambio es de ofrecer un SPI para la resolución de direcciones de Internet. Me explico. La clase java.net.inetAddress se utiliza para resolver nombres de dominio a direcciones IP y viceversa. Actualmente esta clase hace uso del sistema operativo para resolver direcciones y el sistema operativo normalmente funciona con una combinación de un archivo de direcciones locales y el servicio de resolución DNS. Existen algunas limitaciones con la solución actual, como el proyecto Loom, que es un proyecto para ofrecer un API para hacer programas multithread ligeros, es decir, que no consuman tantos recursos como los threads tradicionales. Pero como inetAddress se bloquea durante la interacción con el sistema operativo, pues las ventajas de usar multithread se pierden. Otras motivaciones son el soporte a los nuevos protocolos de Internet como DNS sobre QIC,
TLS o HTTPS. También es deseable poder tener el control del resultado a entregar después de una resolución y para hacer pruebas y actividades prototipo. Lo que ahora va a suceder es que INET-Address utilizará un cargador de servicio para determinar quién va a proveer la resolución de nombres de dominio. Si no se encuentra, entonces se utilizará la implementación tradicional, pero si se encuentra, entonces se puede aprovechar mejores implementaciones. Estas implementaciones se pueden desarrollar con una serie de interfaces que proveen para que tu código pueda ser integrado fácilmente. Así como JDBC hace uso de interfaces para que todos los proveedores de base de datos puedan incluir sus propias implementaciones. Funciones foráneas y el API de memoria. Esta es una propuesta que ya se había hecho en Java 17, pero no la mencioné en su momento porque no es probable que la vayas a utilizar. Como tú sabes, es posible hacer que un programa de Java se integre con otros lenguajes por medio de JNI, que básicamente es un API por medio del cual puedes invocar código escrito en otros programas. Antes, allá por las primeras versiones de Java, el API era limitado y era común que se hicieran interfaces a librerías escritas en otros lenguajes. Si has oído hablar de los archivos DLL de Windows o los SO de Linux, sabrás a qué me refiero. Y esta era una técnica con la cual podía seguir haciendo las cosas que Java no podía. Pero con el paso de los años, el API de Java creció tanto que hoy día es muy raro que alguien llegue a necesitar este API porque prácticamente todo lo puede hacer Java. Imagina que tienes que hacer un programa que interactúa con una maquinaria pesada. Y para manipular esta maquinaria, la computadora cuenta con una tarjeta especial, la cual por supuesto se tiene que programar. Y los drivers de la tarjeta funcionan con Windows. Nada del otro mundo para quien tiene este tipo de problemas. La situación es que si en tu programa reserva recursos de la tarjeta, al momento que se ejecuta la recolección de basura, pues estos recursos no van a ser liberados porque no pertenecen al ecosistema de Java. ¿Ves el problema? Pero no necesariamente tienes que hacer algo tan extraño en tus programas. Existen librerías que usan la memoria del sistema operativo directamente para evitar usar la recolección de basura de la JVM. Además de la recolección de basura, JNI tiene muchas inconveniencias, como por ejemplo la incompatibilidad de un objeto de Java al momento de querer pasar información a otro lenguaje, como C o C++. También está la burocracia que requieres para hacer la interfase JNI. De lo que se trata entonces esta propuesta es ofrecer un API mejorado para resolver todos los problemas que ha sufrido JNI. Este nuevo API no es pequeño, así que te recomiendo leer la especificación completa si tienes la necesidad de utilizar este tipo de funcionalidad. Pero si estás aprendiendo o te dedicas a hacer aplicaciones web, bases de datos o microservicios, sería muy raro que alguna vez lo llegaras a necesitar. Pattern Matching for Switch. En lo nuevo de Java 17 te mencioné acerca de esta propuesta para la sentencia switch, que se escucha muy interesante y se ve muy práctica, pero mejor te recomiendo ver lo nuevo de Java 17 para no repetir lo mismo. En esta nueva propuesta se incluyen pequeños cambios para hacerlo más robusto. Por ejemplo, un patrón case obliga a una constante a aparecer antes que un case del mismo tipo. Observa lo siguiente. Aquí lo que estoy diciendo es switch O. Si es tipo char sequence, entonces bueno, imprimo el mensaje de que es un char sequence. Si es tipo string, lo manejo como string. Y default, no hago nada. Aquí el problema es que un string también es un char sequence. O sea que si este objeto O fuera un string, caería en este caso. Eso significa que char sequence siempre va a dominar sobre string. Entonces, de lo que se trata es que ahora el compilador lo reconoce como un error y no va a permitir que lo pongas en este orden, precisamente para que no suceda esto. De la misma manera, el patrón de un integer puede dominar sobre una constante, y esto lleva a que ahora el compilador verifica todas las condiciones para obligar que las constantes aparezcan antes que las variables. Como puedes ver en el ejemplo, primero estoy haciendo un case de casos muy especiales, -1 y 1. Después hago un case de que el objeto sea integer y mayor a 0. Y finalmente hago un case genérico, que el objeto sea integer. Como puedes ver, se trata de darle prioridad a cada caso para no caer en ambigüedades. El segundo cambio
es que ahora la verificación exhaustiva de bloques switch es más precisa con jerarquías selladas donde la subclase directa permitida solo extiende la instanciación de la superclase sellada. Eso me hace sentir inteligente. Pero la realidad es que no entiendo ni papa de lo que acabo de decir. Vamos a ver un ejemplo mejor. Una característica que dijimos del patrón switch es que debe estar completo. En este caso, estoy utilizando tipos de datos para O, pero como al final tengo un default, el patrón está completo, porque cubre string, integer y todo lo demás. Si no tuviera yo un default, tendría que tener un case para cada tipo de clase, que obviamente sería imposible. Ahora, en cuanto a clase sellada se refiere, el patrón también debe estar completo, y en esta versión se considera este caso particular. Fíjate, vamos a verlo con calma. Tengo una interfase sellada y con el parámetro de tipo T que permite a y B. Después tengo una clase final A y una B. A, con el parámetro de tipo X, implementa a I tipo string. Y B, con el parámetro de tipo Y, implementa a I tipo Y. Y entonces en el método estoy haciendo un switch. Pero observa cómo este switch tiene un solo case. Case B tipo integer. Y esto se considera completo. ¿Por qué? Bueno, pues observa que el parámetro de tipo en el método es una clase I tipo integer, pero la subclase A implementa a I de tipo string. Por lo tanto, integer es la única posibilidad para el patrón y por eso está completa. Después de ver esto, ¿ya no te están dando ganas de usar el patrón switch? No te preocupes. En realidad son casos muy particulares que no vas a usar todos los días, pero el compilador tiene que considerar cada caso, aunque sea casi imposible que se presente. Y finalmente, marcar finalization como obsoleto para ser removido. Desde la primera versión de Java, Object cuenta con un método finalize, que es invocado por la JVM antes de eliminar el objeto de memoria. Al principio esto se veía como una buena idea para garantizar que todos los recursos se cierren apropiadamente. Por ejemplo, con los archivos. El sistema operativo tiene un límite máximo de número de archivos abiertos, y si no se cierran, pues puedes causar problemas en los procesos, a pesar de que tus archivos abiertos ya no están en uso. Pero, con el paso del tiempo se hizo evidente que esto no era una buena idea porque en realidad no se sabe en qué momento se va a invocar este método. Incluso podría ser que nunca se invoque. Es impredecible, porque nunca sabes cuándo lo va a llamar el recolector de basura, que tampoco sabes cuándo se va a activar, y no funciona de una manera ordenada. Así que imagina si tienes un programa multithread donde el orden en que liberas los recursos es importante. Por estas y más razones, se decidió no usar más el método finalize, pero solo como un aviso. En esta versión, el uso de finalize va a ser marcado como deprecated, pero por ahora sigue estando activo. Puedes deshabilitarlo si quieres para hacer pruebas, pero en futuras versiones aparecerá deshabilitado por default y después será eliminado. En otras palabras, esto es una alerta para que vayas tomando medidas para el futuro. Hay muchas formas de reemplazar el uso de finalizers, como por ejemplo el bloque try con recursos o el API Cleaner que existe desde Java 9. Con este API puedes registrar acciones de limpieza que se ejecutarán un momento después que el objeto se vuelve inaccesible. Si te estás preguntando, ¿y no sería más fácil que finalize se ejecute tiempo después que el objeto sea inaccesible? Buena pregunta. Lo único que te puedo decir en este momento es que no necesitas implementar este tipo de prácticas salvo en muy raras excepciones. Así que mi consejo es, no dependas nunca de este tipo de mecanismos para cerrar recursos abiertos. Simplemente ciérralos inmediatamente después de utilizarlos. Si deseas aprender Java o perfeccionar tus conocimientos enfocado en razonar antes que en memorizar, inscríbete a mi curso. Visita el link para más información.